Pasado 15 minutos del horario de citación para esta reunión, continuamos con el tratamiento del proyecto de ley Argentina Digital. Tenemos previsto para el día de hoy 8 expositores, algunos propuestos por diferentes senadores y otros que pidieron participar. Propuesta y metodología de trabajo. Los expositores tendrán 10 minutos para explicar las observaciones a la ley y las sugerencias que tengan en este sentido, las propuestas para mejorarla, y después dejamos abiertos 5 minutos para las preguntas a ese orador. Agenda de trabajo. Hoy seguimos con estos 8 expositores. Vamos a seguir el día de mañana a partir de las 10 de la mañana en este mismo lugar. Están invitados 14 oradores y el jueves también a partir de las 10 de la mañana hasta ahora tenemos anotados 10 expositores. Dicho esto, los 8 expositores que tenemos para el día de hoy se encuentran el señor Martín Becerra, que es especialista en medios de comunicación, el señor Hugo Maldonado, del área de planeamiento estratégico de la CNC, el doctor Marcelo Stubrin, director del AFCA, el señor Matías Cataño, jefe de planeamiento estratégico también de la CNC, Ariel Argüello de FEPANCO, Cooperativa Telefónica de La Pampa, y el señor Enoch Aguiar, exsecretario de Comunicaciones, y me falta nombrar a Darío Oliver, Cámara Cooperativas de Telecomunicaciones. Dicho esto, lo invito al señor Martín Becerra, por favor, adelante. Por favor, Martín. Gracias. Todo tuyo. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Yo por razones de tiempo voy a organizar la exposición leyendo el material que preparé. Como soy profesor universitario, soy consciente de la necesidad de síntesis y voy a concentrar mi intervención sobre algunos ejes del proyecto. En primer lugar, sobre los objetivos de inclusión y sobre la noción de convergencia. En segundo lugar, sobre la autoridad de aplicación y control. En tercero, sobre el tipo de servicio que define el proyecto de ley. En cuarto lugar, sobre las reglas de competencia y habilitación de cruces entre telefonía y audiovisual. Y por último, sobre neutralidad de la red. La convergencia es un proceso en curso inacabado y por consiguiente difícil de regular en todo el mundo. La posibilidad técnica de producir, procesar, almacenar, distribuir y exhibir contenidos como información, comunicaciones, entretenimientos y datos a través de los mismos soportes y de las mismas redes ha ido configurando un megasector que llamaremos infocomunicacional, que no respeta fronteras entre telecomunicaciones, internet y audiovisual. Si bien la convergencia es un proceso inconcluso, como refiere a servicios esenciales de comunicación e impacta en la calidad de vida de la población, el Estado debe velar para que su administración sea realizada sin abuso de posiciones dominantes, sin discriminación y con garantías de cobertura universal. En este sentido, un aspecto importante del proyecto refiere a objetivos de inclusión a través de la redefinición de las funciones y de la forma de gestión del Fondo de Servicio Universal, por ejemplo, o también a la necesidad de establecer un más eficiente aprovechamiento de la infraestructura de transporte de las comunicaciones. Los considerandos del proyecto resultan congruentes con una política de comunicaciones convergente y con una política de comunicaciones inclusiva. Ahora bien, voy a puntualizar algunos problemas que a mi juicio presenta la parte resolutiva del proyecto, que para conducir a los objetivos que se mencionan en los considerandos requerirían modificaciones. Por eso tocaré en este segundo momento el tema de la autoridad de aplicación. El proyecto delega amplias facultades y un alto poder de decisión sobre la orientación que va a tener la futura ley a la autoridad de aplicación, sin mencionar sus objetivos, sus misiones o funciones, ni tampoco el diseño institucional. Esto se suma a la inexistencia de autoridad de control. Dado que ya existe una autoridad de aplicación colegiada que compartirá la responsabilidad sobre el radioespectro y sobre algunos servicios específicos,
que es la AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que entiende en otras materias convergentes con este proyecto de ley, una pregunta fundamental es de qué modo se garantizará la complementación para que la convergencia sea también realizable en el plano de la gestión de gobierno. Cuando los ministros de Economía y de Planificación Federal presentaron este proyecto hace 15 días aproximadamente, mencionaron de modo expreso los altos índices de concentración del mercado de telecomunicaciones, que superan, lo que es mucho, a los índices de concentración del sector audiovisual. Y la mala calidad de los servicios. La tendencia a la concentración de la propiedad y, en particular, a la integración vertical es inherente a la convergencia tecnológica, tanto de las redes fijas como de las inalámbricas. Ello exige autoridades regulatorias respetadas, legitimadas y competentes. Hasta hoy, en la Argentina, las telecomunicaciones tienen autoridades de aplicación y control dependientes del Poder Ejecutivo Nacional o intervenida por el Poder Ejecutivo Nacional. Esta no es la única causa de los problemas expuestos por los ministros Kicillof y De Vido, pero a la hora de pensar el diseño del órgano regulador merece ser consignado como un problema. Por ello, en otros países, algunos de los países incluso citados en los considerandos de este proyecto de ley, como es el caso de México, y otros, como es el caso de Alemania, de Gran Bretaña o de los Estados Unidos, existen autoridades de aplicación colegiadas, con probada solvencia técnica, con amplio consenso político y en muchos casos con participación tanto de fuerzas del oficialismo como de la oposición en el directorio y en la gestión. En la legislación comparada se advierte la importancia de estos órganos y el detalle que los países mencionados dedicaron a definir objetivos, misiones y funciones de estas autoridades. En relación al tipo de servicio, varios especialistas en estas mismas audiencias se han referido ya al tema y a la particular definición de servicio público esencial en competencia de un segmento de este mercado y de interés público de otros segmentos de este mercado. Por cuestión de tiempo no me voy a extender al respecto, pero señalo que dejar de definir a la telefonía fija como servicio público con una red concesionada por 99 años a las empresas Telefónica y Telecom podría traer más problemas que soluciones desde las perspectivas de la política pública, toda vez que esa infraestructura básica, al ser servicio público, incluso después de su privatización, resulta fundamental en su utilidad social para complementarla con la red de fibra óptica construida por el propio Estado en los últimos años en el marco del programa Argentina Conectada. En relación a las reglas de competencia y habilitación de cruces entre telefonía y el sector audiovisual, el proyecto del Poder Ejecutivo retoma la regulación de la interconexión e interoperabilidad de redes que fuera primero planteado en el vigente decreto 764 del año 2000, redactado por Enoch Aguiar, por uno de los invitados hoy, y luego en el reglamento de la calidad de servicio de las telecomunicaciones, promovido por la actual gestión de la Secretaría de Comunicaciones el año pasado. Sin embargo, la obligatoriedad de compartir redes de transporte que deberían especificar además, que entiendo yo en el proyecto, cuándo se trata de ductos, cuándo de redes, o sea, qué tipo de infraestructura se pretende compartir, a la que se alude con servicio público esencial en competencia, resultará gravoso para cooperativistas y pequeñas y medianas empresas. Es preciso que el marco normativo sea asimétrico porque el mercado es profundamente concentrado y asimétrico. Por ello creo que es inconveniente liberar a las incumbentes de las obligaciones de servicio público. Como muestra la experiencia europea, desagregar la red local es un paso necesario cuando se trata de conglomerados con posiciones dominantes e integración vertical, pero no es el caso de los operadores pequeños. Para ello, además, el proyecto debería también mejorar la noción difusa e imprecisa de posición significativa de mercado, que, como ocurre en la legislación mexicana vigente, por ejemplo, la de este mismo año, debe contar con parámetros objetivos respecto del dominio que puede ejercer un prestador para dotar de certidumbre a la intervención regulatoria. También en este punto es preciso señalar que la habilitación para que el sector telefónico preste servicios audiovisuales y viceversa es compatible con la convergencia, pero este proyecto de ley es menos riguroso con las telefónicas de lo que fue en 2009 la propuesta del actual gobierno del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. En otros países,
El permiso para que las telefónicas presten servicios audiovisuales está condicionado a que existan márgenes probados de competencia efectiva en el propio mercado de las telecomunicaciones. Hay casos en los que se estableció un lapso durante el cual las empresas audiovisuales pueden prestar servicios telefónicos, pero las telefónicas no son autorizadas en ese periodo a gestionar licencias audiovisuales, de modo tal de estimular la competencia en el sector más impermeable a la concurrencia de nuevos actores. Se trata de un sector proclive a la realización de subsidios cruzados, descuentos por cantidad, ventas en paquete, negación a compartir o a desagregar redes, generación de exclusividades, precios predatorios. Es preciso que la regulación asegure cambios al respecto, como señala la doctrina de las facilidades esenciales. Cito a Graciana Peñafort, cuando en este recinto preguntó la semana pasada ¿por qué no ponemos porcentajes y permitimos el ingreso de las incumbentes una vez que se haya superado cierto límite de abonados a la telefonía del otro prestador de cable, por ejemplo, el 15%, decía ella? O sea, plazos de espera para el ingreso de conglomerados dominantes en telefonía, reservas para quienes hicieron uso de estrategias de economía social para contar con un servicio que no tenían por incumplimiento o por olvido de las incumbentes, y también plazos y resguardos geográficos. Muy bien, ya termino. Se propone, pues, diferenciar el tratamiento regulatorio de las incumbentes, por un lado, de quienes ejercen posición dominante en determinados segmentos de mercado, pero no son incumbentes, por otro lado, y del resto de los oferentes de servicios, por último. El último punto refiere a neutralidad de la red. Creo que los senadores de esta comisión conocen a la perfección el tema, ya que se abocaron durante más de 1 año y medio y produjeron un dictamen que muchos consideramos excelente en materia de neutralidad de la red. Mi opinión es que ese dictamen puede ser relativamente, con relativa facilidad incluido en este proyecto, y que su inclusión va a representar, digamos, una precisión respecto del artículo 1 del proyecto, que es bastante ambiguo al respecto, y estoy seguro que va a reconocer la labor de la comisión. Hay otros puntos del proyecto de ley que ayer publiqué en una nota que dejo en secretaría del sitio especializado Media Telecom, y por razones de tiempo me ahorro de aburrirlos en la exposición. Muchas gracias. Estando presente la senadora Sigrid Cuna de Entre Ríos, el senador Ruperto Godoy de San Juan, y agradecemos también la presencia del diputado nacional Mario Porto, el senador Gerardo Morales también presente. Queda abierta la ronda de preguntas, si hay alguna. Por favor, señor Martín Becerra, no se olvide todas las cosas para poder ponerla del anexo que usted me está hablando, ¿no? ¿Cómo no? Así se lo remitimos a los senadores que faltan. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Invitamos ahora al señor Hugo Maldonado, del área de planeamiento estratégico de la CNC. Por favor, adelante. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes, y en primer lugar les agradezco la oportunidad que me dan de expresarle un par de conceptos respecto a la ley. Yo básicamente quisiera contarles un poco cuál es la imagen que tenemos de lo que van a ser los servicios de comunicaciones en general en un futuro mediato, relativamente inmediato. Tal cual dijo el orador que me ha precedido, es cierto, no solo en Argentina, sino en todo el resto del mundo, se está dando un proceso donde se observa que están confluyendo las redes, tanto fijas como móviles, conjuntamente con lo que normalmente estábamos acostumbrados a denominar servicios, y también con los dispositivos terminales. Ese es un proceso que, a mi manera de ver, es indiscutible, es irreversible. El concepto de comunicación ha cambiado en los últimos 40 años muchísimo. En el momento en que se sancionó la ley actualmente vigente, el paradigma de la comunicación social era levantar un teléfono y poder comunicarse
en voz viva con otra persona en algún lugar del país o del mundo. Hoy por hoy, sobre todo la gente más joven, tal vez no tanto yo, entienden la comunicación como cualquier otra cosa y tal vez en algún momento recuerdan que también incluye el hablar por teléfono con alguien. Eso hace de que la industria vaya cambiando, que la tecnología vaya cambiando y si bien falta, de hecho hay ciertas dificultades todavía, sobre todo en lo que hace en los núcleos de la red, en los cores, en cuanto a la integración horizontal que realmente es necesaria para desarrollar lo que denominamos NGN, o sea, redes de próxima generación. Se está trabajando mucho, se está acercando muy rápidamente ese escenario y tenemos que estar preparados para ese paradigma. En algún momento, por la década, a principios de la década del 90, se decidió que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones pase a manos privadas y se empezó a hablar de servicios de valor agregado. Servicios de valor agregado al par de cobre, o sea, a la red de telefonía basada en computación de circuitos. Dentro de esos servicios de valor agregado, en algún momento llegó un fenómeno un poquito extraño que nos permitía mandar emails y poco más que eso, normalmente texto plano, y que terminó siendo Internet. Y sinceramente yo hoy me pregunto, ¿puedo decir que desde el punto de vista de la importancia, del uso que le da la gente normalmente, de las necesidades que resuelve, hoy Internet es un servicio de valor agregado respecto a un servicio público que es la telefonía local? Yo creo que sinceramente no estaría demasiado convencido de que es así. Concretamente, y tengo miedo de excederme en tiempo, creo que estamos dirigiéndonos hacia un escenario de comunicaciones donde que un servicio sea fijo, sea móvil, que ese servicio sea la voz viva, sea el intercambio de datos, sea una imagen fija o en movimiento, va a pasar a ser casi secundario. Lo realmente fundamental para la gente va a ser poder saber, tener la certeza que en el momento que lo decida, en el lugar que decida, va a tener a disposición todos los medios necesarios para intercambiar esas imágenes, esos datos, esa voz, con terminales que ya no sé si van a ser teléfonos, televisores, computadoras o todos juntos. Porque a pesar de que el smartphone que yo tengo es bastante viejito, les puedo asegurar que tiene un par de órdenes de magnitud, más capacidad de procesamiento y de almacenamiento que la primer PC que tuve cuando trabajaba, que era una vieja y querida T. Muchas gracias. Preguntas por parte de los senadores. Diputado Porto también, usted está, si quiere hacer alguna pregunta, porque aprovechemos. Muy bien, señor Hugo Maldonado, muchísimas gracias. Invitamos al señor Marcelo Stubrin, director del AFCA, por favor. Adelante, gracias, por favor. senadora. Buenas tardes a todos. Además de docente, yo tengo el problema de ser radical, con lo cual ser preciso y meter todo en 10 minutos es muy complicado para mí, de modo que preparé una síntesis de mi punto de vista, que voy a tratar de leer rápido y voy a dejar para que la senadora la tenga en la bitácora de esta comisión. Muchas gracias. Bueno, llegó la hora de la reclamada convergencia. Aunque estaba disponible legal y reglamentariamente desde el año 2000, recién en sus postrimerías el gobierno resuelve incursionar en este terreno. Replica las previsiones del decreto 764,
del 2000, ya mencionado, y le agrega 3 conceptos: neutralidad de la red, autorización para que los prestadores de servicios de telecomunicaciones puedan incursionar en el mundo audiovisual, y declara, un poco equívocamente, que se trata de un servicio público en competencia. Entonces vamos en orden. Neutralidad de la red no es una cuestión novedosa, pero esta comisión tiene proyectos: Sanz, Stensoro, Rodríguez Sá, Fellner, Pérsico, Di Perna y Romero. Habría que copiarlo en el artículo primero, porque si no, francamente, no se sabe de qué se está hablando. Entonces la ley tiene un título que dice neutralidad de la red. Lo demás lo desconocemos. Autorización a las prestadoras a ser titulares de licencia audiovisuales. Bueno, todas las TIC podrán ser servicio público en competencia. No solo las de telefonía fija, según el texto de la norma que está en consideración. Ahora, las licencias audiovisuales que van a ser propiedad de las TICs, según el artículo 2 de la Ley de Comunicación Audiovisual, van a ser solo de interés público. Ahí hay una cosa que no coordina, ¿no? Ahora, el Senado tiene que tratar el problema de las empresas de capital extranjero, porque el único que tiene reciprocidad en esta materia específica con la República Argentina es Estados Unidos. Ahora, si se le acepta a España una nota de buena voluntad de la Administración del Reino, como está proyectado, aunque no resuelto por la AFCA, se debiera aceptar a los restantes estados que lo soliciten y que, sin tener la cláusula específica de reciprocidad, expresen esta manifestación de buena voluntad. México e Italia estarán en este juego de acuerdo al origen de restantes compañías muy significativas en la materia. Bueno, esto implica la derogación desviada de preceptos taxativos de la 26.522, lo que constituye un mal precedente. Si esta es la posición del Gobierno en la materia, la única manera de evitar la colisión de normas es proceder a la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para que el sistema conserve integridad y conserve simetría. Todos sabemos, y se ha leído y se ha escrito mucho, que hay una notable asimetría entre el poderío económico de las empresas de telecomunicaciones y de las compañías de medios audiovisuales. He leído muchos números, he pedido a los economistas muchos números en el mundo, internet, no internet, todos me hacen seña. Me dicen que las telco facturan así y las de audiovisuales facturan así. No sé cuál es el número, 1 a 5, 1 a 6, 1 a 8, 1 a 10. Esto en el mundo es un fenómeno creciente. De modo tal que la incorporación de las compañías de telecomunicaciones al mundo audiovisual no puede hacerse sin proteger a los sectores que resultan más vulnerables en esta relación. Sobre todo en un país como el nuestro, donde la industria del cable ha tenido un desarrollo extraordinario, un desarrollo pionero, un desarrollo autofinanciado por los prestadores y por sus consumidores, fuente de empleo, fuente de desarrollo local, de modo que el Senado tendrá que abocarse y alguna decisión deberá adoptar. Lo han dicho representantes de todas las corrientes de opinión y de todas las visiones en relación a este mundo. Recién el doctor y el licenciado Becerra citó una frase planteada aquí por la doctora Peñafort en la primera audiencia que tuve oportunidad de escuchar. Entonces, hay que tomar una decisión: mayores plazos, otorgamiento de los derechos de prestar servicios de telefonía que este gobierno les niega sistemáticamente a las compañías de cable, estando perfectamente legitimado en el sistema, o a la mayoría de las compañías de cable, o a casi todas las compañías de cable, cuotas específicas de mercado y de mercados locales que compensen desigualdades. Estas son algunas de las herramientas indispensables, sin excluir otras, para que la convergencia permita reglas que disipen, que disimulen la notable
y considerable desigualdad económica. Interconexión. La interconexión es el corazón de la convergencia, ¿verdad? También está prevista desde el 2000 en nuestro sistema normativo. Pero fue difícil cuando se trataba de que los pequeños puedan tener acceso a las redes troncales. Les costó mucho. Ahora se propone su implementación automática. Esto será para aceptar desigualdades y permitir a los colosos de la industria aprovechar las modestas inversiones de quienes llegaron a los rincones más olvidados del país, a permitir que por primera vez se pueda ver televisión, o será un concepto de la interconexión que preserve redes locales, que ponga a disposición las redes troncales. Punto siguiente. Disculpen, Liliana, voy tratando de acelerar. No está dicho, a los efectos de la interpretación y del debate de los señores senadores, no está dicho en el texto, tal vez en cuestiones puras jurídicamente no hace falta, pero debemos repetir. Las previsiones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual conservan vigencia en todos sus términos, en cuanto a las condiciones de admisibilidad, multiplicidad, indelegabilidad y no concurrencia para todas las empresas con licencia de telecomunicaciones que quieran explotar licencias audiovisuales, debiendo la autoridad de aplicación vigilar para que se correspondan con la realidad societaria. El que tiene canal de TV de aire no puede tener TV por cable en la misma localidad. El que tiene servicio de TV satelital de pago no puede prestar ningún otro servicio audiovisual, tampoco más de 24 licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Estricta aplicación de las normas de defensa de la competencia para cada localidad. Estamos pensando en cómo evitar desequilibrios. Bueno, sobre esto del interés público ya se habló. Acá hay un nuevo interés público que se llama interés público en competencia, que es algo que no está claramente definido y que según esta ley no alcanza a usuarios y consumidores porque es una ley que otorga el uso y es un proyecto que otorga el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios de servicios TIC. ¿Qué querrá decir? ¿Que el regulador no intervendrá en la fijación de tarifas? ¿Que es una nueva categoría de servicio público con el agregado en competencia? Cuestiones a definir. Se acentúan las superposiciones normativas en relación a la administración del espectro radioeléctrico. El título quinto, lejos de resolver las superposiciones existentes entre la CNC y la AFCA, arroja nubes de incertidumbre sobre el sistema de decisiones en la materia. Sobre todo en las llamadas áreas de conflicto y sobre todo en algunas provincias del noroeste argentino donde los sistemas de televisión paga se emiten primordialmente por la banda de UHF codificada que ocupa gran cantidad de espectro. Bueno, ahora el Estado. El Estado hizo una gran inversión de infraestructura. No sabemos las cifras, no las podemos medir, se miden en mucho más de $1.000 millones. 30.000 kilómetros de fibra óptica y un satélite geoestacionario que ilumina el país. Estos servicios todavía no están operativos, pero ¿nos van a decir qué van a hacer con ellos? ¿Nos van a decir cuándo se va a iluminar la red troncal? ¿Vamos a saber, antes que esta ley se vote, cuál va a ser el sentido de la utilización de estas herramientas del Estado? Un minuto. El Poder Ejecutivo tiene que dar información sobre los mecanismos de incorporación al mercado de las comunicaciones de esas facilidades. De la respuesta que dé el Poder Ejecutivo dependen decisiones relevantes que debe adoptar el Congreso, ya que una red de infraestructura de tanta gravitación debe ser administrada con reglas claras que sirvan para mejorar la calidad y equilibrar los mercados de acceso a las redes, complementando y sin perjudicar a los tendidos que se encuentran actualmente operativos y en servicio.
Bueno, el tratamiento conjunto de esta norma tiene dos problemas. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual marcha en una dirección de restricción, de escisión, de control, de evitar concentración antimonopólica, y esta ley marcha en otra dirección, facilitando, digamos, tienen dos cuños, dos perspectivas, dos estilos, imaginan dos mercados diferentes y están interactuando. Esto plantea enorme cantidad de desajustes. Entonces, ¿convergencia o divergencia? Es la pregunta que surge de la fría lectura de la Ley 26.522 y del proyecto Argentina Digital. Dos filosofías de diferente cuño para tratar un solo problema. No suelen ser el mejor camino para obtener los resultados esperados. Para terminar, y con todo respeto a las misiones y funciones trascendentes del Senado, este proyecto no suena a ser una ley regulatoria. Este proyecto es un repertorio de intenciones para la convergencia digital. De ser aprobado como se encuentra formulado, el legislador será el Poder Ejecutivo Nacional, quien podrá tomar a su arbitrio todas las decisiones que el Congreso le estará delegando en abierta violación al artículo 76 de la Constitución. No queda tiempo en esta audiencia para referirme concienzudamente a las divergencias con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero voy a dar dos ejemplos. La autoridad de aplicación, su composición, autoridades, misiones y funciones están claramente previstas en la 26.522, con participación parlamentaria en 3 de los 7 miembros del directorio y una comisión bicameral que debe controlar el funcionamiento de la autoridad de aplicación. En esta ley, nada. Segunda divergencia, que es un tema que a mí me resulta particularmente conflictivo de la ley de medios. Las licencias audiovisuales son intransferibles, artículo 41 de la ley. Y en cambio en este proyecto son de libre disponibilidad, lo cual o bien deroga en la práctica la restricción normativa impuesta a todos los titulares de licencias audiovisuales de cualquier categoría, o lo que es peor, constituye una flagrante desigualdad ante la ley. Temo que este es otro tema en el cual el Congreso deberá tener injerencia. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. Pregunta por parte de los senadores. ¿Alguna? Muy bien, muchas gracias. Invitamos al señor Ariel Argüello, de FEPAMCO, Cooperativa Telefónica de La Pampa. Por favor. Adelante. Adelante. Bueno, muchas gracias, senadora. Le agradecemos en primer lugar la invitación a esta comisión de comunicaciones del Honorable Senado de la Nación, porque nos parece que es importante que se nos haya invitado a poder exponer nuestra posición sobre este nuevo proyecto de ley que se está en análisis, que está en tratamiento. Y realmente nos parece importante porque no hemos tenido posibilidad de estar en otras jornadas como esta, de esta comisión. Sí estamos en esta, hemos escuchado muchas posiciones, muchas opiniones, pero no hemos escuchado la palabra cooperativa. Nos parece importante que en este tema la voz de las cooperativas tiene que escucharse, tiene que plantearse, y para eso intentaremos humildemente estar acá, señalando que en realidad nuestra federación no es una federación de cooperativas telefónicas, sino que es una federación de cooperativas de servicios públicos que agrupa la totalidad de las cooperativas de esta característica en la provincia de La Pampa, señalando que, como ustedes sabrán, o sabrán los señores senadores, en la provincia de La Pampa tenemos una historia muy rica de más de
3/4 de siglo de prestaciones de servicios públicos a través de cooperativas y de hecho la distribución eléctrica se hace en su totalidad prácticamente a través de cooperativas. Y la diversificación ha hecho que estas cooperativas eléctricas empiecen a prestar servicios de telecomunicaciones desde hace muchas décadas. Hay cooperativas telefónicas, hay cooperativas que prestan, casi un 30% de las cooperativas federadas en nuestra federación presta servicio de telefonía fija y casi un 80% presta servicios de valor agregado o de Internet en nuestra provincia de La Pampa. Así que en un primer momento queríamos señalar que vemos con sumo beneplácito de que se empiece a analizar y poner a debate un nuevo marco normativo que reemplace esta ley 19.798 y la adapte a la nueva realidad tecnológica y a la nueva realidad de las comunicaciones, un marco que obviamente ya resulta obsoleto. Pero por el otro lado también sabemos que este marco actual y el nuevo marco que se va a implementar va a afectar a nuestras entidades cooperativas y por eso nos parece también prudente que sea una normativa consensuada, discutida, analizada a fondo, para respetar sobre todo de nuestro interés sectorial los derechos adquiridos de las cooperativas en el interior del país. Así que también por una cuestión de tiempo, hecho esta aclaración preliminar, voy a pasar a desarrollar algunos de los puntos que veíamos respecto de este proyecto de ley. Entrando en el análisis del proyecto en sí, entendemos que en general el mismo no distingue adecuadamente la situación sustancialmente diferente de las pequeñas y medianas cooperativas y aquellos grandes prestadores con poder dominante. Creemos que esta distinta realidad debe ser contemplada expresamente en el articulado de la ley, ya que si bien el artículo 46 establece alguna diferenciación, la delega en la autoridad de aplicación, sin dar mayores precisiones respecto a cómo se va a dar este diferente tratamiento con respecto a las empresas con fin de lucro con posición dominante. Por ende, es necesario, a nuestro entender, expresar concretamente en la normativa la situación de los pequeños prestadores cooperativos en el sentido de protegerlos de los abusos de aquellas empresas con posición dominante. Por su parte, el artículo 48 fija la posibilidad de regular tarifas por la autoridad de aplicación en caso de servicios públicos esenciales y estratégicos, servicio universal y razones de interés público. Es decir, que cuando la autoridad de aplicación considere que existen razones de interés público, podrá fijar lo que se denominan precios minoristas. Esto merece una especial consideración para el caso de las cooperativas, porque las cooperativas somos empresas autogestionadas, que no contamos con meros usuarios, sino con asociados con plenos derechos en las decisiones respecto a la administración y gestión de sus propios servicios. Los asociados realizan actos cooperativos y no actos de comercio y establecen en el interés común las tarifas que puede cobrar su propia entidad solidaria. Al no discriminar adecuadamente esta cuestión y aplicar las mismas reglas de juego que para las empresas con fines de lucro, se puede arribar a situaciones disvaliosas, desconociendo la autonomía de las cooperativas que deriva de su propia naturaleza y del marco normativo vigente que es la Ley 2337. Asimismo, las cooperativas en muchos casos poseen redes propias que son fruto del esfuerzo económico de sus asociados. Al establecerse en el proyecto el acceso y uso de las redes como servicio público, entendemos que sería necesario establecer en la misma normativa parámetros claros para que se reconozca debidamente ese esfuerzo económico que han realizado nuestros asociados a través de una contraprestación justa, evitando que las mismas sean utilizadas por grandes grupos económicos en contra de los intereses de los asociados de las cooperativas. Por su parte, advertimos también una situación inequitativa. Recién se hablaba de la Ley de Medios, de la Ley 26.522. Y precisamente la Ley 26.522 establece la prohibición para las prestadoras de servicios públicos de obtener licencias audiovisuales, un 10%, una limitación establecida. En esta ley, que fue ampliamente debatida, en las cooperativas participamos en el desarrollo de la 26.522 como de público conocimiento, fuimos exceptuadas. O sea, las cooperativas, pese a que prestamos servicios públicos, podemos acceder a licencias de servicio de comunicación audiovisual, pero previo el trámite necesario de obtener un dictamen favorable de defensa de la competencia. Nosotros advertimos que en el proyecto en examen exime a las telefónicas de la limitación del inciso D del artículo 25 de la Ley 26.552, con lo cual, de mantenerse el trámite de defensa de la competencia para las cooperativas, ello implicaría una verdadera inequidad contra las organizaciones de la economía social. Por eso entendemos que en su caso debería contemplarse en el presente proyecto y eliminar el dictamen de defensa de la competencia previsto en la Ley 26.522 como requisito previo para que las cooperativas puedan obtener la licencia de la ASCA, o, en su defecto, que se le aplique a todos los solicitantes y no solamente a las cooperativas que prestan servicios públicos.
En definitiva, puntualizamos, nos parece que la ley no contempla expresamente a las organizaciones de la economía social y que en realidad debería establecer pautas claras respecto al rol de las cooperativas y su diferencial con otros prestadores, en especial con las grandes empresas con fines de lucro y posición dominante, visibilizando al sector solidario e incluyéndolo en forma expresa, para propiciar su fomento y desarrollo. Señalamos en este aspecto lo sucedido con las frecuencias para acceder al espectro de telefonía celular, que pese a los numerosos intentos y promesas, en la práctica no ha sido posible para las cooperativas acceder a las mismas, sino como operadores virtuales, con una participación mínima en el servicio y dependiendo de grandes grupos oligopólicos. Cuando se produjo la fusión entre Movicon y Unifón, se liberó una frecuencia que iba a ser destinada al movimiento cooperativo. Luego, esa misma frecuencia pasó a ARSAT e iba a ser utilizada en el proyecto LibreAR, que incluía las cooperativas con el Estado. Pero finalmente, hoy por hoy, las cooperativas solamente podemos acceder como operadores virtuales. Insistimos por ello en que se debe asegurar expresamente a la cooperativa la asignación de frecuencia y todas las demás medidas que sean necesarias para permitir el desarrollo futuro y la expansión de las comunicaciones por parte de las entidades solidarias. Se debería contemplar también, creemos, el financiamiento para las cooperativas, que resulta imprescindible para el desarrollo y poder competir con grupos económicos poderosos que tienen acceso a fuentes de financiamiento muy convenientes que resultan de imposible o difícil acceso para empresas locales como somos las cooperativas. Consideramos que si estas observaciones no son receptadas en el texto expreso de la ley, los objetivos expresados en los fundamentos de la misma, que obviamente compartimos sus principios inclusivos como entidades de la economía social, no podemos dejar de compartirlo, pero esos objetivos, si no se verifican en la parte dispositiva de la norma, algunas de estas observaciones creemos que podrían verse frustrados. Obviamente también compartimos que es necesario establecer mejor las funciones de la autoridad de aplicación y la autoridad de control. Nos parece que eso es importante y que debería estar en el texto de la ley. Entonces, para ser breve y para concluir ya, damos las gracias y hacemos votos para que la normativa que eventualmente se dicte tenga en cuenta el papel fundamental que las cooperativas de servicios públicos han tenido y tienen en las economías locales, su importancia en la generación de empleo digno, el rol antimonopólico que históricamente hemos tenido y, obviamente, su rol regulador de los precios ante los abusos de los grandes grupos económicos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas por parte de los senadores? ¿No? Señor Ariel Argüello, muchísimas gracias. Invitamos al señor Enoch Aguiar, exsecretario de Comunicaciones. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Vamos derecho al grano. Primero, ¿cuál sería el impacto de esta ley sobre nuestro desarrollo económico? Todos sabemos que el desarrollo, la competitividad económica de un país en el pasado tenía que ver con la energía eléctrica y el acero. Eso era para la sociedad industrial. Para la sociedad del conocimiento, la conectividad, la capacidad de comunicarnos y la conectividad son el factor esencial para desarrollar todo lo que es la inteligencia sobre la red y el conocimiento sobre la red. ¿Cómo estamos? Si hay varios observatorios de velocidad, OOCLA, Cisco, etcétera, que nos dicen cómo vamos. Si tomamos uno de ellos para ver la progresión, para el observatorio OOCLA, en diciembre del 2010 éramos el número 80 de unos 165 países, pasamos a ser el 85, 105 en el 2012, 106 en el 2013 y al día de hoy, si se fijan, estamos en el puesto 123. O sea que en conectividad, comparativamente a otros países, estamos bajando en velocidad y obviamente elevando nuestro costo por la velocidad que pagamos. En precio, ¿cómo estamos? La Universidad de San Andrés hizo 2 estudios muy interesantes hace 2 años de los paquetes de telefonía celular y de los paquetes de conectividad de banda ancha sobre un grupo de 80 países compulsados, lo tiene en la página web de la universidad, Hernán Galperín es el autor.
sobre 70 países estamos en el puesto 10 o 12, según los casos, de los servicios más caros, acompañados por Brasil, pero por detrás, o sea, más baratos para ese combo de comunicaciones uniforme que se analiza por varios países latinoamericanos y por otros de igual o más bajo nivel de desarrollo. O sea que nuestra situación es, no estamos con servicios competitivos en el entorno mundial, estamos más bien de la mitad de la barra para abajo y en el precio estamos en el 10% para arriba, una mala mezcla. ¿Cuáles son los actores involucrados por esta ley? Muchos, muchos. Están los grandes que todos conocemos, TASA, TECO, 4.500, 4.000 millones de dólares, Claro, 2.500, después estarían Cablevisión, Supercanal, Telecentro, que han de andar por 1.400, 300 y 300 millones de dólares cada uno. Después vienen un montón más. Casi 300 cooperativas de telecomunicaciones que empezaron cuando Entel no quería brindar el servicio porque era deficitario. Unas 600 redes que subsisten, eran 1.200 redes de cable anteriores que vienen desde hace 25 años. Unas 1.000 cooperativas eléctricas que todas ellas tienen los tendidos y la estructura necesaria como para dar telecomunicaciones y apenas un 20% ha de estar dando hoy en día. Ese 80% que pasa que no da, ya vamos a ver por qué. 1.000 prestadores de internet inalámbrico con antenas en el interior del país que llegan a poblados que en este momento están trabajando sin licencia y sin frecuencias autorizadas. ¿Por voluntad de clandestinidad? No, porque no tienen otra manera. O sea, tenemos más unos 100 prestadores más, tenemos 3.000 empresas nacionales de todo tipo y color, grandes y chicas, que hay que potenciar para intentar compensar la extranjerización que se dio en el momento de la privatización. ¿Cuál es la regulación existente? Primero, la regulación para los que participaron de pliegos y condiciones particulares. Como todos sabemos, las telefónicas tuvieron el pliego de licitación de Entel que, entre otras cosas, mantiene al día de hoy, una vez terminada la exclusividad, pero tras haber recibido ese extraordinario beneficio, mantienen al día de hoy una estructura general de tarifas, la telefonía como servicio público, la obligación, algo que se llama price cap, de sombrero de precios, la obligación de bajar los abonos de los servicios todos los años, cosa que debería impulsar el Ministerio concretamente. Bueno, el decreto 764, que efectivamente me tocó impulsar, mantiene el control de tarifas en todas las zonas en que no haya competencia efectiva, o sea, en donde otros prestadores no tengan menos del 20% de participación. Eso, todo lo que tiene que ver con precios, quizás algunas obligaciones no, pero todo lo que tiene que ver con precios quedaría derogado si se mantiene la libertad de precios que se fija en el artículo 48. Eso me parece que hay que modificarlo, ya lo veremos después. En cuanto a los celulares, tienen desde el año 92 la obligación de cobertura en todas las ciudades de más de 500 habitantes, eso se fijó allá en el pliego que en su momento ganó CTI, si ustedes se acuerdan, lo que hoy es Claro y todos los demás, que es exactamente lo mismo que lo que establece como meta final, no actual, la licitación del espectro. O sea, volvemos a plantear la meta de 500 habitantes unos 12 años después. La meta la tienen desde el año 1992. Para los demás prestadores, todos ustedes ya saben muchísimo de esto. Hay un sistema de licencia única que debe salir en un plazo de 60 días por el decreto 764, con obligaciones de calidad de servicio, interconexión a la red y obligaciones de transparencia frente al usuario, interconexión con criterios para que no se paguen peajes en las redes y una resolución de conflictos en 20 días. 10 días de información, 10 días de resolución. Quien bloquea la interconexión deja al prestador nuevo sin posibilidad de competir porque ni empieza, hay que decir rápido. Y en frecuencias, un concurso cada 6 meses para licitar los caminos vacíos del aire que puedan ser empleados para la gente. En materia de servicio universal, hubo una no aplicación hasta el año 2008, en que a través de un decreto 558 se ha empezado a aplicar, ya se ha resuelto el servicio universal, tiene una modalidad de aplicación del 2008 para adelante, para atrás no. ¿Qué ha pasado con eso? En este momento los datos indican que una persona que pide una licencia, un grupo de ingenieros y alguien que pide una licencia en el interior del país para dar estos servicios WiMAX, tarda en promedio 4 años en obtenerla. En interconexión no ha habido resolución de conflictos de interconexión prácticamente en una década.
Y en las frecuencias hemos tenido la primera licitación ahora, pero ha habido 10 años sin licitación de frecuencias, sobre todo todas estas que se brindan en el interior. Quiero, porque todos ustedes saben que es la opinión que he volcado en los medios, quiero claramente decir que durante 9 años hubo casi una inaplicación total de las normas que regulaban el sector, el decreto 764. Quiero hacer una excepción, lo he hecho en todos los medios, pública, con la intervención del actual secretario, que inmediatamente lanzó los estudios para un reglamento de calidad que hacía 14 años no se modificaba, y que ha impulsado, espero que concluya, un reglamento de defensa, de protección del usuario celular. Me parece que torció, fue hacia un norte mucho más cercano hacia los usuarios y hacia la competencia que lo que venía siendo antes. Lo quiero marcar explícitamente porque lo he dicho en todos lados. Pero bueno, de mi análisis de lo que sucedió ya se derivan algunas ideas, pero veamos qué pasa en la regulación comparada, las grandes directrices. Primero y fundamental, autoridad de aplicación. Estudios hechos en la Unión Europea, guiados por la Unión Europea en el 2001 y 2006 sobre autoridades de aplicación, reseñaban que había 1/3 de las autoridades que eran realmente independientes del Poder Ejecutivo, etcétera, y que tenían otros tiempos y que tenían composición y tiempos de pensamiento para pensar sobre infraestructuras con independencia de los tiempos políticos. La recomendación de la Unión Europea en el 2001 fue que la mayor parte de las autoridades de aplicación fueran hacia allá, considerando los que estaban en la Unión Europea y analizando también los de la OCDE. Cuando en el 2006, en el informe que encuentran en Internet también, quedaban solo 3, Turquía y otros 2 más, solo 3 países en donde había una autoridad de aplicación que, colegiada o unipersonal, da lo mismo, estuviera debajo del Poder Ejecutivo. Lo que se hace es abrirlo, son los criterios generales. En materia de licencias, en toda la Comunidad Europea, y por ejemplo en Colombia, a partir de la ley del 2009, que toma mucho de las cosas que nosotros teníamos, se establece un registro, por mero registro. O sea, no hace falta pedir permiso para empezar a brindar servicios a la gente. Obviamente es de interés público, como son las farmacias y otros, pero el que brinda servicio, el que instala algo, puede brindar servicios informando de que está. Esa es la regulación europea. Y en materia de interconexión, lo que se privilegia es la rapidez de intervención y ir a costos. En cuanto a la convergencia, hay casos de convergencia como México, en donde se establecen obligaciones muy duras para la convergencia, 18 meses, por ejemplo, en donde Telmex no puede cobrarle la interconexión ni fija ni móvil a ningún prestador. Representa un costo para acceder al mercado de radiodifusión de más de $1.000 millones para Telmex. Es por eso que Telmex está intentando vender para dejar de ser preponderante. ¿Cuáles son las propuestas entonces sobre la ley de Argentina Digital? Primero, que la autoridad de aplicación, en el artículo 6A, sea un ente autónomo, independiente, pluralista, que reporte a una comisión bicameral de las comunicaciones, que es donde debe verse el largo plazo de las políticas sobre comunicaciones. 2, una cosa muy chiquitita, en el artículo sobre inviolabilidad de la correspondencia, se puso la palabra inviolabilidad de la correspondencia autorizada. No. ¿Qué culpa tiene el que le da la correspondencia a un correo o a un prestador que no está autorizado si se la abre? En este caso no estaría, hay que tachar la palabra autorizada, es toda correspondencia, no puede ser abierta. Si se la doy al doctor en comunicaciones, Martín Becerra, para que se lo dé a partir, digamos, él no lo puede abrir, aunque no tenga ningún título, autorizado no, la correspondencia es inviolable. Bien, la excepción del artículo 9 de las telefónicas, ¿qué representa? Los ingenieros piensan que todo esto significa inversión en redes, pero la verdad es que se puede brindar televisión satelital con satélites que ya tienen ambas empresas en funcionamiento sobre Chile, Perú, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Guatemala. Imagínense que para el satélite la Argentina es un 10% de lo que cubre el satélite, simplemente vendiendo las antenas y pagando un plus de programación por Argentina, podrían dar televisión satelital sobre todo el territorio, con las limitaciones del artículo 45 de la Ley de Comunicaciones, que les permite llegar hasta el 35% de los abonados por suscripción. ¿Cuánto es el total? 12 millones. Permítanme hacer un cálculo rápido. Si ofrecen un servicio barato para romper el mercado, pero romperlo mal, a 200 pesos una grilla interesante, está más caro, ¿no? A 200 pesos,
por 4 millones que pueden alcanzar por 12 meses, dividido 8,57, que es la cotización del dólar de hoy, daría 1.120 millones de dólares por año. O sea, sería ese mercado en más con los satélites que están con inversión en cero, solo costos variables sin ninguna inversión en capital prácticamente. Me parece que no es lo que se está buscando. Es por eso que yo diría, no, las licenciadas de servicios públicos no deberían brindar televisión satelital porque es un regalo insólito que se les daría. Creo que la única excepción que se podría hacer es si brindaran el tendido de fibra óptica al hogar, o sea que hubiera una inversión real por un lado y que por el otro hubiera competencia efectiva, o sea, inversión por un lado y competencia efectiva, que los que no son los dominantes tuvieran ya un mínimo del 20% del mercado de telefonía fija. De telefonía móvil no podemos decir nada porque, ya estoy terminando, un segundito, un minuto más. Sí, sí. No digo de telefonía móvil porque desgraciadamente en la actual licitación del espectro, como bien se subrayó recién, todas las cooperativas y pymes del país quedaron afuera de la posibilidad de participar en la licitación del espectro que representa buena parte del futuro. En cuanto al artículo 15 de uso y acceso de la red, quisiera decir que el poder arrendar cualquier cosa con o sin red no tiene antecedentes en la regulación. Escuché el otro día un candidato presidencial que decía esto como es Venezuela. Lo lamento, no es como en Venezuela. El artículo 126 de la ley vigente que se sancionó en el 2010 y sancionó en el 2000 y se modificó en el 2010, dice que toda persona que de manera exclusiva o predominante posea o controle las vías generales, o sea, los titulares, se aplica esto del uso de las vías generales solo para los titulares exclusivos o predominantes, deberán permitir el acceso cuando, siempre no, cuando su sustitución no sea factible por razones físicas, jurídicas, económicas, de seguridad ambientales. O sea, lamento mucho, la comparación no es buena. Venezuela dice que uno desarrolla su propia red, pero puede alquilarla de otro cuando no es sustituible porque se privilegia la inversión. Ahora, si siguiera o sea, no me parece razonable, creo que es razonable solo para el caso de los prestadores dominantes y en caso de insustituibilidad, es re difícil esa palabra, claramente esto sería gravísimo, quede o no quede, lo decidirá políticamente el Senado en sus deliberaciones. Sería aún más grave si se aplicara a las cooperativas y cableros que están todos en poblaciones de menos de 150.000 habitantes, prácticamente todos, en donde la estructura de red es tan chica que si otro entra mueren los dos, ¿no? Se ahogan ambos porque no hay rentabilidad para ello. Con lo cual lo excluiría totalmente en las poblaciones de menos de eso. Mantendría las obligaciones de telefonía fija, porque si no es raro que el único servicio público sea entre prestadores, mientras que los usuarios tengan solo un servicio de interés público, es como la torta al revés. Y en todos los casos en que el regulador debe intervenir, ya sea en licencias, sin interconexión, en sanciones, fijaría criterios claros que digan el más y el menos de la intervención, que transformen a la intervención de todos los actores en este mercado, entrantes y dominantes y el Estado, en comportamientos predecibles. Si hay impredecibilidad en los comportamientos de los actores, incluyendo el Estado, no habrá inversión y caeremos en la conectividad. Si de esta ley, que tengo una gran esperanza porque ha habido un gran debate previo y hay mucho conocimiento en el Senado y en la Cámara de Diputados sobre estos temas, si se corrigen los criterios de indefinición, la imprevisibilidad, si se determina la intervención del regulador, se la fija con criterios neutros que no balancee en función de uno o de otro y se aplican los criterios de la regulación comparada que ya ha demostrado que permite avanzar en telecomunicaciones, podremos quizás volver a competir por el primer lugar de América Latina y un espacio en el mundo a través de comunicaciones que valgan la pena. Gracias.